Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de televisión de la Universidad Mariana, hoy con otra invitada muy especial. Se trata de la doctora Sonia Segura, quien ha asesorado diferentes procesos de educación virtual a través de universidades en el país y en el Ministerio de Educación Nacional, además de ser una emprendedora, una empresaria en la ciudad de Bogotá. Doctora Sonia, pues bienvenida, qué gusto tenerla nuevamente aquí en la Universidad Mariana y en nuestra región. Ay, Felipe, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia que he tenido a nivel de educación virtual a través del Ministerio de Educación. Usted ha acompañado ya una universidad a nivel regional y se ha vinculado también como docente de estas instituciones. ¿Cómo las mira a nivel de educación virtual? ¿Cuál sería como ese balance en el acercamiento que ha tenido? Bueno, no solamente a nivel regional, yo creo que las instituciones educativas han entendido la importancia de incursionar en la modalidad virtual, están, digamos, aprovechando el apoyo que presta el Ministerio, porque el Ministerio, además de dar soporte, presta la asesoría, la asistencia técnica a través de los asesores, los está acompañando en el proceso, porque uno de los objetivos es promover la oferta de programas en la modalidad virtual. ¿Qué es lo más difícil para un docente, para una institución? Empecemos como una institución. ¿Qué es lo más difícil para que implemente procesos de educación virtual, cambiar ese paradigma de lo presencial a una educación mediada por TICs? A ver, no creo que haya un solo elemento complejo. Creo que es la propuesta como un todo, ¿cierto? Que se debe entender como un proceso estructural. Estos procesos implican unos cambios internos a nivel de las organizaciones, a nivel académico, a nivel administrativo, pero yo creo que las instituciones lo están haciendo muy bien. Las instituciones, bueno, los resultados lo indican. Ya hay una serie de programas en la modalidad virtual y eso indica que han logrado hacer esas modificaciones internas. Entonces, difícil creo que no, lo que se requiere es compromiso por parte de la institución, compromiso en todos los niveles. Bien, hay muchos retractores de esta modalidad de educación virtual, especialmente cuando se refieren a que se pierde mucho el contacto persona a persona, la relación, la interacción en vivo, digámoslo así, y que posiblemente esto afecte de una u otra manera los aprendizajes o la calidad misma de la educación. A ese tema, ¿qué puede decirnos desde su experiencia? Felipe, yo creo que eso es un mito. Un mito porque en la práctica eso no sucede, sucede justamente lo contrario. El docente, el tutor, tiene una relación mucho más cercana con ese estudiante que está al otro lado, que está conectado, que puede estar conectado en cualquier parte del mundo, pero hay una relación mucho más cercana. ¿Por qué? Porque este estudiante siente la libertad de escribir, de contar, de relatar una cantidad de situaciones que no haría nunca en un salón de clase de manera colectiva. Entonces, esa relación, en mi experiencia, en vez de debilitarse, lo que hace es fortalecerse. Por esa cercanía que te comento. En los correos los estudiantes logran comentar incluso cosas personales, aspectos académicos, pero claro, también depende del tutor que esté al frente de ese proceso, porque el tutor debe liderar, y en la medida en que el tutor, digamos, tenga las competencias, ese estudiante se va a sentir cómodo y va a ampliar digamos, va a reforzar esa relación. Otro de los aspectos que se miran como críticos dentro de la educación virtual es que el desarrollo de los contenidos, usualmente un docente presencial llega y sube contenidos como los manejaba anteriormente. Es el rompimiento de esos paradigmas que se están generando y la confiabilidad misma del aprendizaje. Usualmente el docente, ¿cómo puede tener en cuenta que los estudiantes realmente sí están aprendiendo para llegar a una certificación?
Ya, a ver, Felipe, con respecto a la primera pregunta, es importante entender que el ministerio le apunta a desarrollar programas con calidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es suficiente con subir las mismas lecturas que teníamos en el presencial, los mismos recursos, porque cambia totalmente el paradigma educativo. Entonces, hay que hacer toda una reorganización de la asignatura, de los programas, para que realmente ese estudiante se apropie de esos contenidos. Y si no, podemos hacer educación virtual, pero no con calidad. Dentro de las oportunidades que ha tenido para acompañar a las universidades, ¿qué ventajas y qué desventajas ha encontrado para este trabajo? A nivel personal, pienso que todas las ventajas. ¿Por qué? Porque este trabajo de asesora del ministerio en el proyecto e-learning me ha permitido conocer, digamos, lo que está sucediendo a nivel país, tener los referentes de otras universidades, poder apoyar a los distintos grupos de las unidades virtuales, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora a nivel personal y por supuesto a nivel profesional. Pero en esas instituciones, precisamente cuando usted incursiona en ellas, descubre sus situaciones particulares en cuanto a educación virtual, el mayor esfuerzo que han tenido que hacer, ¿cuál es? Sobre todo cuando pues se está empezando en esta dinámica de implementación de educación virtual. A ver, el esfuerzo es colectivo. Digamos que no podemos puntualizar en un solo aspecto. El esfuerzo es colectivo a nivel de las organizaciones, sean públicas, sean privadas. Si la institución logra entender los objetivos del ministerio, el esfuerzo tiene que ser colectivo. No es una cosa, digamos, puntual. Dentro de estos aspectos también, otra de las situaciones que se critican dentro de la educación virtual es, por ejemplo, observar carreras como psicología virtualizadas. Dice, ¿cómo una persona se puede formar en psicología si no tiene contacto, digamos, directo con una persona, una interrelación? ¿Cómo se hacen las prácticas? Hay muchas situaciones que se vienen a la mente y usualmente terminan diciendo que hay que virtualizar las carreras teóricas, más no las prácticas, dice, las que tienen más campo de acción en la cotidianidad real, de la realidad común. Y en ese sentido, ¿qué se podría decir? Es decir, ¿es cierto que se debe virtualizar netamente lo teórico y dejar a un lado lo práctico? ¿Cuál es la realidad en sí en este campo? No es cierto, Felipe. Digamos que la virtualidad no excluye el ejercicio de la práctica. No excluye el ejercicio de los laboratorios, es al contrario, él, digamos, invita a que se fusione esa práctica con esa parte conceptual. Cada vez más superamos ese tipo, digamos, de imaginarios que tiene la gente, que no se puede. Lo que sí es importante es que la institución tenga claridad de qué programa va a virtualizar, cuál es la pertinencia de ese programa, ¿cierto? Para la institución, para el entorno. De hecho, una de las condiciones que requiere el ministerio es que ese programa que se está ofertando tenga una relación con el sector productivo, que tengamos esa unión allí entre universidad y el mercado laboral. Entonces, eso cada vez está siendo desvirtuado. Y virtualmente, ¿cómo puede manejarse? Es decir, uno podría imaginarse un estudiante de La Guajira, otro del Amazonas, otro de otro país, que debe hacer sus prácticas y la institución, me imagino, debe asegurarse que él pueda hacer en unas instituciones, en unas entidades, esa práctica preprofesional, ¿cierto? Sí, lo que sucede ahí es que las instituciones normalmente tienen convenios con otras organizaciones que están en las zonas y esos estudiantes acceden a los centros de práctica, digamos, en su localidad. No necesariamente se tienen que desplazar hasta una gran ciudad, sino desde su localidad pueden hacer sus prácticas. Claro, ahí el reto es para el equipo que está construyendo ese programa, cómo asegurar la calidad, cómo verificar que ese estudiante realmente está haciendo una práctica
digamos, concreta y que se ajuste a las necesidades y a los objetivos del curso que se está adelantando. Otra de las realidades que usted ha experimentado es también el trabajo de bienestar universitario en esta modalidad de educación virtual, que en varias universidades, sobre todo en lo que es la modalidad de educación a distancia, por ejemplo, ha sido muy complicado, muy complejo llevar el bienestar a las diferentes regiones donde se está realizando las diferentes tutorías. Y en educación virtual, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo se hace el bienestar en educación virtual y qué sugerencias tendría también para educación a distancia? A ver, primero tienes que tener un portal con los servicios que ofrece el bienestar universitario en la modalidad presencial. El estudiante necesita estar acompañado, necesita que le ofrezcan esos servicios, necesita tener digamos, una línea de atención dentro de bienestar universitario. Igual la universidad debe hacer convenios con las organizaciones que estén digamos, en las localidades para que ese estudiante pueda acceder a toda la parte cultural, a la parte deportiva. Hay una cantidad de opciones que están ahí, solo que hay que gestionarlas. Bien, ya volvemos con este diálogo con la doctora Sonia Segura en este mundo de la educación virtual, tanto para instituciones educativas en general y quienes deseen aprender desde esta realidad y esta metodología que se ha propuesto en la actualidad. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. El Departamento de Idiomas de la Universidad Mariana tiene abiertas las inscripciones para diferentes cursos de idiomas. Inglés en 2 modalidades, intensivo y semestral, diferentes horarios. Cursos de alemán, francés, italiano y portugués. Moderno laboratorio de práctica, docentes altamente calificados, enfoque comunicativo, exámenes internacionales, cursos personalizados. Mayores informes al teléfono 731-4923, extensión 242. Telepasto, Mirada Sur. Ciudad Sorpresa, Ciudad Carnaval, Ciudad Arte, Ciudad Escenario. 14º Festival Regional de Teatro Ascún Cultura. Del 7 al 12 de octubre, la Universidad Mariana de Pasto acoge a 100 artistas de las universidades de Valle, Cauca y Nariño. Informes Universidad Mariana, 731-4923, extensión 137. Telepasto, Mirada Sur. La Unidad de Proyección Social de la Universidad Mariana invita a niños, jóvenes y adultos a participar de los diferentes cursos que se ofrecen en las modalidades de Artes y Oficios, Refuerzo Escolar, Música, Desarrollo Técnico. Informes en nuestra sede. Inscripciones abiertas. Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Continuamos en Escenarios, en esta oportunidad en diálogo con la doctora Sonia Segura, quien es especialista en el campo de la educación virtual, asesora del Ministerio de Educación Nacional en diferentes proyectos en instituciones de educación superior. Estábamos hablando precisamente de su experiencia en el campo del bienestar universitario y esas dinámicas. Ella nos respondía que es posible generar estos procesos, pero uno se pregunta hasta dónde puede llegar, por ejemplo, un servicio médico a través de la virtualidad o un servicio psicológico a través de TICs, ¿no? ¿Cómo es posible hacerlo y hasta dónde también ellos pueden, estos profesionales, prestar este servicio en la virtualidad? Pues Felipe, en la virtualidad, a través de las distintas herramientas que ofrecen las tecnologías, a través del chat en línea, a través del teléfono normal, a través de foros,
y a través de convenios, como te decía, en las localidades para que el estudiante pueda acudir a ese tipo de centros y recibir el apoyo que está necesitando. ¿Por qué los cursos o las diferentes profesiones virtuales en precios de matrícula pueden ser menos costosos? A ver, sobre eso también se ha dicho mucho, pero sucede, Felipe, que la producción de cursos virtuales, la producción de cursos o de programas virtuales requieren unos recursos importantes a nivel de las universidades. Es importante entender que no es que resulte más económico para las universidades, ellas tienen que hacer una inversión importante en formación de tutores, en recursos de infraestructura, en fin. Digamos que no debería ser, y muchas universidades lo manejan como si fuera el presencial. Dentro de esta experiencia también, y mirando el panorama nacional de la educación virtual, ¿cuáles son las realidades que se encuentran en cuanto a los procesos de calidad? ¿Qué evalúa, por ejemplo, cuando usted ha estado de asesora con el ministerio, cuáles son los criterios que han sido bien calificados y cuáles han sido los que han tenido baja calificación en las evaluaciones que se han hecho? Felipe, las universidades cuando participan de estos procesos, ellos, digamos, entregan o trabajan para obtener un registro calificado, y ahí estamos hablando de las condiciones de calidad, y no puedes tener una sí y otra no. Es decir, a las universidades les compete hacer todo un trabajo conceptual, académico, para presentar programas ASACES con calidad para poder obtener el registro calificado. Entonces no es si una condición está más fuerte que otra, no, hay que trabajar para que las condiciones de calidad estén todas de acuerdo a los estándares que pide el ministerio. Hablábamos dentro de las noticias a nivel nacional que por el incumplimiento de esas condiciones se han cerrado los programas de algunas universidades, algunas situaciones concretas que se han dado. ¿Cómo en ese sentido un programa que nace o una iniciativa de educación virtual puede cumplir? ¿Cómo puede encontrar una asesoría para hacer el acompañamiento y cumplir con esas condiciones mínimas? Pues lo que hemos venido haciendo con el ministerio es ofrecer asistencia técnica a las universidades a través de los asesores para que haya un desarrollo completo, riguroso de esas 15 condiciones de calidad, y así logren las universidades recibir el registro calificado, que es lo que le permite ofertar de manera segura, vamos a decirlo así, a los estudiantes un programa cualquiera que sea. Dentro de este aspecto de las TICs, cuando uno está inmerso en ellas y puede trabajar en el ambiente educativo, encuentra unas realidades particulares, es decir, se necesita trabajo, usted lo decía en la exposición en la universidad, se necesita un trabajo de un colectivo que apoye directamente al docente, que es el que maneja disciplinarmente la temática. ¿Cómo asegurar ese trabajo interdisciplinario? ¿Cuál ha sido la mejor metodología de integrar diferentes profesionales de las áreas de comunicación, de ingeniería, de diseño con el pedagogo? Pues a ver, Felipe, la experiencia muestra que es posible, que los docentes necesitan entender que el esquema cambia, que ahora cuentan con todo un equipo de apoyo, un equipo de profesionales que les ayudan, que les colaboran, que les abren otras perspectivas, ¿cierto?, en ese proceso educativo, y que hay que tener mente abierta para poder trabajar interdisciplinariamente. Si no logra entender el docente ese trabajo de interacción con otros profesionales, va a ser muy difícil que una propuesta en la modalidad virtual sea exitosa. Es imposible hacerlo solo, por cuenta propia no se puede hacer. En su experiencia con la Universidad Autónoma nos decía que se focalizaron más en posgrados que en pregrado. ¿Cuál fue la razón? La razón es las características del público. En el pregrado
como todos lo sabemos, los estudiantes tienen unas características, tienen un rango de edad y ellos todavía necesitan ese contacto físico, ese aspecto cultural de ir a la universidad, a socializar, a interactuar con sus colegas. El estudiante de posgrado ya pasó por eso. El estudiante de posgrado tiene otro tipo de necesidades, tiene otro tipo de perspectivas. Entonces, digamos que ahí estuvo como la decisión de la Universidad Autónoma de Occidente en apuntarle a desarrollar programas de posgrado en la modalidad virtual, porque eso asegura de alguna manera la no deserción. Ya. Y el resultado de la experiencia, sobre todo cuando lanzan una especialización, una maestría, la recepción, ¿cómo ha sido? La recepción es positiva hasta ahora, pero por supuesto hay todo un trabajo detrás de ese, digamos, de esa oferta de programas. Hay que diseñar programas de promoción, hay que, digamos, promocionar toda la modalidad, porque aún hay mucha resistencia sobre la formación virtual. Entonces, digamos que las universidades y los programas han venido desarrollando todo ese tipo de, digamos, de trabajo de mercadeo para que realmente se entienda en qué consiste la modalidad virtual. Ya. Precisamente para un educador es muy fácil seguir repitiendo su oratoria, seguir en el encuentro presencial y como venía trabajando, seguir en esa metodología. Cuando se encuentra con una metodología virtual, él tiene que integrarse a un equipo de trabajo, trabajar de la mano con ellos, no ser el centro de atención, sino realmente trabajar por el estudiante y su aprendizaje. ¿Qué otro tipo de resistencias usted ha identificado en su experiencia en este mundo de la educación virtual? A ver, una resistencia muy persistente es a interactuar con las plataformas, porque no las conocen, porque nunca han entrado a un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces hay cierto temor para entrar a trabajar con una plataforma o con otra. Pero en la medida en que los docentes reciben capacitación, son orientados, tienen soporte técnico por parte de las unidades de educación virtual, digamos que esas resistencias van desapareciendo. Ahí lo importante es que el profesor reconozca que tiene debilidades y seguramente la unidad de educación virtual lo va a apoyar, lo va a acompañar y la cosa se va a superar. ¿Usted sugiere una plataforma en particular para el trabajo en educación virtual o es indiferente dependiendo lógicamente de la calidad de las producciones más bien? No, a ver, plataformas hay muchas. Unas son públicas, otras necesitas comprarlas, pero digamos que el inconveniente no está ahí, el reto para las universidades no está ahí, el reto para las universidades es poder construir programas de calidad atendiendo a una metodología que ya se plantea para que los programas sean de calidad. La plataforma, vamos a decir que es una cosa que no es un reto para la universidad. Uno puede hacer cursos de excelente calidad en plataforma Moodle, por ejemplo. Entonces el asunto está en la construcción de los cursos, en la construcción de los programas, en la capacidad de entender que hay un rediseño de lo que ya se tenía, que esta es otra modalidad. En conclusión, profesora Sonia, podemos llegar a decir que los cursos o los programas de educación virtual son confiables, son creíbles y además garantizan la calidad. Claro que son creíbles, Felipe, claro que son confiables. El tener el registro calificado que ofrece el ministerio, esa es una garantía de calidad, porque ya se ha pasado por todo el proceso de acompañamiento, por todo el proceso de revisión, de construcción, y eso finalmente le ofrece calidad y confiabilidad al estudiante. Bueno, profe, muchas gracias por su atención, por todo el compartir de su conocimiento en este mundo de la educación virtual. Muy amable por atendernos. Muchas gracias, Felipe.
A ustedes los esperamos en nuestro próximo programa de Escenarios, con más invitados especiales en este mundo de la academia.